A este libro, para aproximarnos mejor al texto, le hemos dado una especie de título que vamos a decir Unidos en el gozo del Evangelio, que a mi juicio es algo que condensa muy bien la presentación que va a hacer Pablo en el libro. Puedes avanzar a la siguiente diapositiva, manito, por favor. La siguiente diapositiva es correcto, dice unidos en el gozo del Evangelio, y hay una premisa que es la que vamos a trabajar. Dice, a Pablo lo delata. Vamos a ver algo en la oración de Pablo o en la forma en la que Pablo escribe que lo delata, que muestra cómo piensa Pablo, que muestra lo que hay en la mente, en el corazón de Pablo. Y para darles un ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de compartir con los hermanos en el Atlántico y vi a un hermano que no veía hace un tiempo. Y bueno, cuando me vio no se alegró mucho, pero me preguntó por una hermana de nuestras asambleas y, bueno, el asunto fue así, yo lo veo, él tiene, bueno, no voy a decir cómo me dice porque puede ser ofensivo, pero yo confío en que el hermano guarda cariño conmigo. Entonces le digo, hermano, saludes de la hermana fulanita, y enseguida el rostro le cambió. Sonrió y dijo, es una excelente hermana, dígale que la quiero mucho, que muchos saludos, esa hermana nos muestra siempre el amor de él. Y empezó a hablar de la hermana, ¿sí? Bueno, a mí me pareció chévere porque estaba contento. Lo que pasó allí es que al hermano lo delató algo. ¿Qué lo delató en la historia? ¿Qué lo delató? Su rostro. Le hablé de la hermana y le delató, el rostro delató el contentamiento que sentía. Algo así, mis hermanos, vamos a ver en este texto. Vamos a leer el texto, mis hermanos. Oramos y comenzamos. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, como me es justo sentir de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Padre, delante de ti en esta noche queremos presentar, Dios, este espacio. Queremos rogarte, Padre, no solamente por la correcta presentación de la Escritura, de tu palabra, de tus pensamientos, sino que rogamos, Padre, por una correcta disposición de mis hermanos que escuchan. Tú sabes, Señor, que el mensaje o la preparación del estudio ha resultado de bendición para mí, con todo lo desafiante que resulta. Y te ruego, Padre, que de la misma forma pueda ser de crecimiento para mis hermanos, reconociendo, Señor, que soy hombre imperfecto, pecador, y que he sido confrontado primero por la Escritura, Padre. Doy gracias a ti por la eficacia de la Escritura y por lo inerrante de ella. Doy gracias a ti por este Cristo perfecto que, como veremos, se humilló, tomó el lugar de siervo siendo el dueño de todo, y ahora es exaltado hasta lo sumo, o fue exaltado hasta lo sumo, Padre. Damos gracias por este Cristo precioso. Rogamos la dirección del Espíritu Santo, Padre, que el Espíritu Santo abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento, sensibilice nuestro corazón, permita el crecimiento, permita la regeneración del entendimiento, Padre.
Damos gracias a ti porque hemos sido salvados no solo para no ir al infierno, sino que hemos sido salvados con el propósito de ser santificados. Damos gracias a ti, Padre, porque hemos sido justificados para que tú nos santifiques y no se nos ha sido exigido ser santos para que seamos justificados. Damos gracias a ti por la Escritura, damos gracias a ti por la hermosa Escritura que tenemos y presentamos, Señor, este espacio, permítenos un espacio en la medida de lo posible sin distracción y con un corazón, Padre, dispuesto a la enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús oramos estas cosas. Amén. Bueno, mi hermano, podemos ir a la siguiente diapositiva. Lo primero que vamos a ver es que a Pablo lo delata su oración, ¿sí? Dentro de la oración hay 3 elementos que vamos a considerar. Vamos a decir, a Pablo lo delata su alegría, a Pablo lo delata su obra y a Pablo lo delata su confianza, ¿sí? Esos son elementos que vamos a ver en el texto. Entonces, vamos a ir con calma para ya acabamos de leer la Reina Valera, ahora vamos a revisar los primeros 2 versículos, que son el saludo. No quiero que nos detengamos mucho allí, pero es necesario revisar algunos elementos. Dice la Escritura, esto es Nueva Traducción Viviente, dice: saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Puede pasar a la siguiente, manito. Vamos a revisar la forma en la que Pablo se presenta a la iglesia. Él dice, saludos de Pablo y de Timoteo, los más grandes exponentes de la predicación. Saludos de Pablo, el gran apóstol. Saludo de Pablo, al que le fue encomendado el ministerio de los gentiles. Así es como él se presenta. ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué está en la diapositiva? Pablo, siervo, dice Reina Valera. La que tenemos aquí dice Pablo, esclavo. Esclavo de Jesucristo, mis hermanos. Y esto nos va a permitir ir acomodando el foco sobre el que Pablo va a iniciar la carta, porque vamos a tener que tener presente, acépteme el término, lo importante de tener una imagen adecuada de cada uno de nosotros. ¿Sí? Esta es la primera idea con la que chocamos cuando vamos al texto. Y sigue diciendo, yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipo, que pertenece a Cristo Jesús. Lo siguiente que nos va a permitir ir ubicando elementos importantes es que Pablo tiene una correcta imagen de la iglesia. ¿Cómo se refiere a la iglesia? ¿Qué dice? Los santos, el pueblo santo de Dios, dice la Escritura, que pertenece a Cristo Jesús. Vamos a ir ampliando más adelante la idea, o vamos a profundizarlo, pero vamos a ir rescatando estos elementos. Dice, el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. Que Dios, nuestro Padre, el Señor Jesucristo, les den gracia y paz. Y lo último, mis hermanos, que vamos a rescatar es una correcta expectativa de Cristo. ¿A qué me refiero? Una correcta expectativa de lo que vamos a recibir del Padre. Él dice, Jesucristo les den abundancia y les quite todo sufrimiento. Dicen, les dé gracia y les dé paz. Y esta paz, ya lo hemos dicho antes, lo que significa es unidad. ¿Sí? Es unidad. Vamos a poner un ejemplo. Yo puedo tener una relación pacífica, sin conflicto con alguien, pero eso no quiere decir que tenga una buena relación con esa persona. Ejemplo, mi vecina, doña Rosa. Yo entro, doña Rosa, buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que sea. Doña Rosa. No tengo ningún conflicto con ella, pero no tengo una buena relación. Cuando me preguntan por doña Rosa en el pueblo, digo, sí, doña Rosa, mi vecina.
no me pasa lo que le pasa a ese hermano cuando yo le dije, la hermana de Cali le mandó saludos, que enseguida el rostro se transforma, ¿sí? Yo estoy mostrando una relación, ausencia de conflicto, está bien. Pero Pablo lo que va a empezar a decir es, esto no es suficiente, ¿sí? Esto no es lo que se quiere. No quiere decir que sea malo, ¿no? Pasemos a la siguiente diapositiva, manito, por favor. Dice la escritura, seguimos en una traducción viviente, dice el versículo 3, Reina Valera, les leo primero, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, y aquí tenemos, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios, siempre que oro, pido por vosotros, pido por todos ustedes con alegría. Y lo primero que vamos a rescatar, mis hermanos, de esto, es que Pablo está, un verbo estamos buscando, ¿qué hace Pablo? Ir, orar, ¿cierto? Y pasa uno por el texto y son de esas cosas que por lo obvia pasan desapercibidas, pero Pablo ora. Es lo primero que lo delata. Este hombre está orando. Y eso, mis hermanos, ojalá que no, pero podría ser que sí, es una clara confrontación a cómo estamos llevando nuestras vidas de oración. Pasando por el texto no podía evitar pensar en lo que hemos meditado en la Escritura estos últimos 2 o 3 jueves, la importancia de la oración y que es algo que tenemos muy en poco. Entonces, Pablo ora y dice, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios, siempre oro. ¿Y qué pide Pablo? ¿O por quién pide Pablo? Dice, por todos ustedes con alegría. Es decir, no solamente Pablo ora, Señor, tú conoces mi situación, ayúdame en esta situación, sino que Pablo cuando ora, Pablo está pensando en ¿quién? En sus hermanos. Y no es que la vez pasada conocí el caso de un hermano y eso tocó mucho mi corazón y estuve orando por eso un tiempo, ya, ahí terminó. Pablo dice, cada vez que pienso en ustedes, ¿sí? Es algo frecuente, es algo constante, es un ejercicio permanente de Pablo. Piensa y ora por los hermanos, piensa y ora por los hermanos, piensa y ora por los hermanos con desprecio, ¿cierto? ¿De qué forma lo hace? Lo hago con gozo, lo hago con alegría. Y mis hermanos, acá tendremos que preguntarnos, ¿por qué Pablo va a decir que ora con alegría? Primero que todo, lo que tenemos que saber es que en este momento Pablo está preso. Y lo siguiente que tenemos que saber es que Pablo no le está escribiendo a la iglesia perfecta de Filipos. Vamos a adelantarnos un poquito para ver algunos problemitas pequeños que tenía esta iglesia. Y lo primero que vamos a ver es que al parecer la iglesia estaba permitiendo falsos maestros. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 3 de Filipenses. En el versículo 2 dice la escritura, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Dice el versículo 3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no tenemos confianza en la carne. Es decir, habían ciertas enseñanzas allí que no eran o que no se ajustaban a la Escritura, ¿sí? Había otro problema en esta iglesia y vamos a verlo en el versículo 14 del capítulo 2. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Mis hermanos, pareciera que esta iglesia no estaba haciendo luz, ¿sí? Pareciera que había una inclinación generalizada a tener contienda. Pareciera que hubiera una inclinación generalizada a que hacían las cosas por vanagloria. Pareciera que no había esa paz
con la que Pablo lo saluda al inicio. Parecía que esa unidad no era una característica principal, digamos, de la iglesia en Filipos. Y vamos a ver la del versículo 3 del mismo capítulo 2, dice: nada hagáis por contienda o por vanaglorias, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es decir, Pablo inicia diciéndoles: yo oro por ustedes y oro por gozo. Porque sí, no, porque lo que yo les voy a decir tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y pareciera que en esta iglesia, mis hermanos, en esta iglesia local, el motor de las cosas no era precisamente el amor. Dice la Escritura: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien sean humildes. ¿Sí? Pareciera que había algo que no era precisamente correcto o no se ajustaba mejor a este paz, a este amor, a este gozo con el que Pablo está escribiendo. Y el último ejemplo, mis hermanos, es el del capítulo 4, versículos 2 y 3. Está pasando, Pablo está preso, están pasando todas estas cosas en la iglesia y hay un problema más en la iglesia. Dice la Escritura, capítulo 4, versículo 2: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Aparte de todo esto, había un problema, que no sabemos hace cuánto venía ese problema, con dos hermanas que estaban peleadas en la asamblea local, al punto que Pablo tiene que mandar la carta y decir: ayúdenles a reconciliarse. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, no sé si sea la razón, pero no sé si el texto diga explícitamente que esa sea la razón, pero claramente esa situación hace que no sean luminares en el mundo, ¿sí? Claramente esa situación es un reflejo de la altivez con la que vivían, claramente esa situación es un reflejo de la falta de unidad que se vivía en esa iglesia local. Y mis hermanos, Pablo ora y dice: oro con gozo. ¿Y cómo Pablo puede orar con gozo? ¿Cómo Pablo, cuando piensa en Filipos, dice: qué gozo los hermanos, qué gozo los hermanos? Y cada vez que pienso es gozo por ustedes. ¿Sí? Qué fácil, mis hermanos, qué fácil es dar gracias a Dios y sentirnos contentos con el Señor por nuestra iglesia local cuando los hermanos hacen cosas específicas por nuestro beneficio. ¿Me explico? Alguna vez quise ir a un campamento, no tenía plata. La iglesia ofrendó el dinero para ir a campamento y yo estoy agradecido con la iglesia por lo que hizo. Qué fácil es decir: gracias, Señor, por la iglesia, por cómo me apoyó. ¿Sí? Pero cuando no es así, qué fácil, mis hermanos, pensamos en la iglesia local como si fuera una carga. Y aquí estaban pasando todas estas cosas y Pablo dice: gracias, con gozo, con gozo. Vamos más adelante a ver las razones de por qué Pablo piensa de esta forma. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. La siguiente. Estoy hablando de la diapositiva 6. Bueno, vamos a seguir leyendo la Escritura. Dice la Escritura, versículo 4. Dice: siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. Bueno, ahí es donde estábamos. Dice: por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Dale a la siguiente. Bueno, déjalo ahí. ¿Cuál es la razón, mis hermanos,
¿Cuál es la razón por la que Pablo da gracias con alegría? Y habíamos dicho que había una serie de elementos que eran nocivos en la iglesia, y es que la razón por la que Pablo da gracias con gozo por la iglesia no se encuentra en Filipos, no son los hermanos en Filipos, no es la forma como los hermanos guardan la santidad, no es las ofrendas que recibe de los filipenses, aunque más adelante va a dar gracias por ellas. No está diciendo, doy gracias a ustedes porque me han ofrendado y con eso estoy bien, he hecho provisiones y estoy bien, no me falta nada. No es esa la razón por la que Pablo va a agradecer. Y la respuesta, mis hermanos, vamos a encontrarla en la siguiente frase: siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría, dice, porque han colaborado conmigo en dar a conocer la buena noticia. La causa, mis hermanos, de la alegría de Pablo no reside en un asunto terrenal, reside, mis hermanos, en que, o mejor, el pegamento con el que se unen todas cosas es el evangelio mismo, ¿sí? No se está dando gracias, mis hermanos, por un comportamiento específico de la iglesia, se está dando gracias porque todos son obra, ¿sí? Entonces, no, es que la diapositiva no es esa. Dale desde el principio, yo te digo cuál es la diapositiva. Es correcto, suave, 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 suave. Dice, bueno, hablamos de los problemas de los filipenses. Versículo 4, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La causa, como venía diciendo, del agradecimiento de Pablo no es lo que los filipenses hacen, mis hermanos, sino lo que el Señor hace por ellos, lo que el Señor les ha entregado a ellos, mis hermanos. Y si bien el ministerio no nos da identidad, porque mi tío no es el anciano, sino que él es hijo de Dios, ¿sí? Ese, mis hermanos, la iglesia local o el trabajo en la iglesia local da propósito, da propósito. Entonces dice la Escritura, da gracias con gozo por ellos, pero por la comunión en el Evangelio. Es decir, todos nosotros nos hemos hecho compañeros de lucha, todos nosotros nos hemos volcado con un mismo propósito, todos nosotros trabajamos con un mismo pensamiento, todos nosotros nos movemos en la misma dirección. Por eso, mis hermanos, la imagen del fondo es un equipo de remo olímpico. Estos equipos todos van remando y tienen que moverse de forma sincronizada, como un reloj, al mismo tiempo, al punto que si uno de ellos, la tragedia más grande que puede pasar aquí es que un remito de estos se caiga, porque la persona que no puede remar estorba, porque es peso que los demás están cargando y no está impulsándose. Eso es más o menos lo que Pablo está diciendo. Todos nosotros hemos trabajado con este mismo propósito, ¿sí? Y lo que dice la Escritura es, bueno, lo que quiero hacerles ver es, mis hermanos, el que trabaja por esta comunión en el Evangelio, el que trabaja para que el reino de los cielos sea presentado, el que trabaja para que el Evangelio sea conocido en el mundo, no es solamente el hermano líder, no es solamente el que enseña, no son solamente los maestros en escuela dominical, mis hermanos. La hermana que desde la tarde organiza los asientos se ha puesto al lado del hermano que enseña para que el Evangelio sea presentado, ¿sí? La hermana que hace el tinto se ha puesto al lado del hermano que enseña para que el Evangelio sea presentado, y esto da propósito. Los hermanos que con sacrificio ofrendan se han puesto al lado del que presenta el Evangelio, porque todos estamos juntos con un mismo objetivo, que es presentar a Cristo al mundo.
Cuando creemos a Cristo no adquirimos una nueva costumbre más, no adquirimos un nuevo compromiso social, porque esto no es un grupo de personas que no tienen nada que hacer un martes en la noche. Esto no es un grupo de personas que no tienen amigos con qué hablar un martes en la noche. Este no es un grupo de personas a las que no les gusta salir a la ciclovía el domingo. Esto es un grupo de personas que ha sido redimida por Cristo. Es un grupo de personas a la que se le ha entregado la comisión de ir y hacer discípulos. Es un grupo de personas que ha sido justificada y está siendo santificada. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que el Señor me está santificando a mí al tiempo que está santificando a mi hermano. Mire, cuando mi tío, qué pena usarlo de ejemplo, cuando mi tío compró el lote en Rosso, un arquitecto hizo los planos y dibujó en 3D, y uno en el celular veía cómo quedaba la casa, y uno, la casa, ¿cierto? Y así va a quedar, y este es el piso, y aquí va a quedar la mesa de ping pong, y aquí los muebles, y le pone materas, lo adorna, y es un espectáculo, ¿sí? Y mi tío iba diariamente al lote. El lote estaba muy lejos de ser lo que estaban los planos, pero mi tío iba diariamente. A diferencia de, qué pena con esto, a diferencia de Manuel, a Manuel no le gustaba mucho. ¿Cuál era la diferencia? Mi tío veía el proyecto, mi tío veía cómo iba a terminar y el amor a eso. Manuel veía un potrero ahí con un montón de piedras, un montón de arena, y eso no es nada atractivo, él no quiere estar ahí. Voy a ir a aguantar calor, no tengo dónde sentarme, ese sol, eso pica, los animales, donde piso hay alambres, la comida, ¿qué horas? ¿Sí? Mis hermanos, a veces tratamos la iglesia local como si fuera ese lote que está en construcción y lo vemos con desprecio. Él sigue diciendo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y nos relacionamos, mis hermanos, con nuestros hermanos de nuestra iglesia local, como si fueran ese lote lleno de arena, donde no hay comida y aguantamos calor. Y es una carga ir, y estoy acá porque me toca, pero... Y Pablo lo que está haciendo es presentar el dibujo del arquitecto, donde uno lo ve y se emociona por lo que se está presentando. Y esto, ustedes, el pueblo santo que está en contienda todo el tiempo, el pueblo santo que hay dos hermanas que están ahí pero ni se hablan, el pueblo santo, mis hermanos, que hace todo por vanagloria. ¿Se entiende lo que está pasando? Pablo les habla con el amor, con la reverencia, con el cariño entrañable propio de ser el pueblo de Dios, no de ser los seres imperfectos que somos. Usted y yo, mis hermanos, qué fácil es criticar, cuestionar, hablar, chismosear de nuestro hermano. Pero tengo una desafortunada noticia, y es que usted y yo también estamos en proceso. Cuando la gente ve a Daniel, la gente enseguida ve el problema de Daniel. Adivine quién no lo está viendo. Daniel, él está contento, él está tranquilo. Mira esto, los otros allá cómo están. Terrible. Y resulta que eso es como la litosis. La litosis es una condición donde yo me le acerco al hermano y el hermano siente el mal aliento que yo tengo, pero pues yo no lo puedo sentir. Así somos nosotros. Todo el mundo lo siente, menos usted. Usted está convencido de que es perfecto. Pero como lo revisábamos antes, el entendimiento tiene que ser regenerado, manito, muchas gracias. ¿Sí? No somos perfectos, mis hermanos, estamos lejos de ser perfectos. Vamos a seguir avanzando en la escritura, dice, como me es justo sentir esto de vosotros, y no es, me es justo de que es bueno, me es justo es como esta tarde estaba en el trabajo y el señor de enseguida estaba así atendiendo y atiende a una persona y la persona le dice muchas gracias por atenderme. Él le contesta y le dice usted no tiene que darme gracias de nada, este es mi trabajo. Así le contesta. Es más o menos lo que Pablo está diciendo.
No es que sea bueno, es que esto es lo lógico, esto es lo que debería pasar. Dice, lo que debería pasar es que sienta esto por ustedes, porque los tengo en el corazón, en mis prisiones y en la defensa y la confirmación del evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Es decir, lo que debería pasar es que yo piense en ustedes y tenga gozo. Lo que debería pasar es que yo cuide cómo hablo de ustedes. Lo que debería pasar es que yo me preocupe por mi hermano. Lo que debería pasar es que cuando yo piense en el hermano William, en el hermano Carlos, en el hermano Rubén, en el hermano que sea, yo sienta gozo y me delate la mirada. ¿Sí? Ahora, mis hermanos, ¿de qué forma? Bueno, ya hablamos un poco de cómo nos referimos a nuestro hermano, ¿sí? Pero ¿y de qué forma nos referimos a la iglesia local? Cuando hablamos con particulares, el particular debería sentir el anhelo, el deseo de hacer parte de este grupo que en primera medida es la familia de Dios. No es un grupo de desocupados que van allá y son locos además. La familia de Dios que se ha mostrado un amor entrañable, ¿sí? O cuando ese particular nos escucha hablar de la iglesia, dice, bueno, gracias a Dios me salvé, no estoy allá metido, porque qué chismerío. Y esos son los evangélicos. ¿Cómo estamos presentando, mis hermanos, el pueblo santo de Dios? ¿Cómo nos estamos relacionando con la iglesia, mis hermanos? Que el Señor nos perdone por la forma en la que estamos tratando su iglesia. Lo que va a decir más adelante, o lo que va a decir en el versículo 6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En el versículo 2 en el capítulo 2 va a hablar de la humillación y la exaltación de Cristo. Es decir, mire, si Dios entregó a su Hijo, le humilló y le azotó para justificar a estas personas y para santificarles, tenga por seguro que esa obra no va a quedar inconclusa. Y nosotros, mis hermanos, hemos desmeritado el sacrificio de Cristo cuando hablamos contra nuestra iglesia local, cuando hablamos contra nuestro hermano, cuando no tenemos cuidado de cómo le hacemos sentir. Y lo último que debo decir, y les pido excusas desde ya por la pérdida que me pegué acá con las diapositivas. Pero lo último, mis hermanos, en lo que vamos a pensar es que, vamos a seguir leyendo el texto. 7, como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y la confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde. Bueno, la iglesia, mis hermanos, es la principal herramienta de santificación del creyente. Vamos a ir a Efesios 4:11. Dice la escritura, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, hay unos que son maestros, hay otros que son evangelistas, hay otros que son profetas. ¿Y cuál es el propósito de esto? A fin de perfeccionar a los santos. La iglesia, mis hermanos, es el lugar, no encuentro la palabra, no sé si predilecto sea correcto, pero es el lugar en el que nosotros como santos nos perfeccionamos. Y entiéndame lo que le está diciendo la escritura, en el que vamos a ser santificados, en el que somos formados a la medida de Cristo. Mis hermanos, ¿cómo vamos a ser santificados? ¿Cómo vamos a ser perfeccionados si no nos congregamos, por ejemplo? ¿Cómo vamos a sacar provecho de estos que ha constituido el Señor para la edificación de su pueblo si no pasamos tiempo con ellos?
Mis hermanos, el amor de Cristo nos une y nos perfecciona, no porque con Dylan comparto el sentido del humor, no porque con Chavarriaga me corta el cabello y hablamos mucho, no porque Santi sea mi primo, no porque vamos a jugar los sábados, sino porque compartimos el mismo Salvador, compartimos el mismo Redentor, porque sin importar si Santi me miró mal o me miró bien, el amor por Santi sigue vigente, porque así el amor por Cristo hacia mí sigue vigente. Entre otras cosas, vamos a verlo más adelante, pero entre otras cosas es como si dijera, ¿quiénes son ustedes? Que el Cristo se humilló y ustedes quieren ser exaltados. ¿Quiénes son ustedes que el Cristo ha puesto estos para su edificación y ustedes los rechazan? ¿Quiénes son ustedes que están teniendo por poco la iglesia santa, el pueblo santo de Dios? ¿Quiénes son ustedes que estos por quien Cristo murió, ustedes andan hablando mal en la calle? ¿Quiénes son ustedes para tratar de esta forma a la iglesia? ¿Quiénes son ustedes para tratar de esa forma a su hermano? Máxime cuando usted está en la misma condición de su hermano. Mis hermanos, es un poco lo que se está presentando acá y retomando, mis hermanos, nosotros no somos santificados porque seamos buenas personas, porque, ay, sí, como lee la Biblia. No depende de su ofrenda, no depende de cómo limpia usted el templo, no depende de cómo enseña o cómo comparte en la cena del Señor. Depende, mis hermanos, que que comenzó la buena obra, de que fue a la cruz del Calvario, de que se humilló, de que se hizo un poco menor que los ángeles. Mis hermanos, depende de que de Él es la obra, depende de que Él es el Señor y Él nos va a santificar porque es su obra. No tiene nada que ver con nosotros. Padre, delante de ti en esta noche rogamos, Señor, te pedimos perdón, Padre, por la forma en la que nos relacionamos con nuestra iglesia local. Te pedimos perdón, Padre, por la forma como nos relacionamos con nuestros hermanos. Te pedimos perdón porque el Cristo se humilló y nosotros buscamos ser exaltados. Te pedimos perdón porque el Cristo perdonó y nosotros no solo no perdonamos, sino que aparte de que hacemos daño a nuestros hermanos, queremos ser exaltados, queremos que ellos vengan a nosotros pidiendo perdón. Te rogamos, Padre, tu perdón, Dios, por el desprecio gigante que hemos hecho al pueblo santo de Dios. Te pedimos perdón, Padre, porque nos encanta ser tratados en perfección. Nos sentimos, Padre, la casa hecha por el arquitecto, y cuando los demás, nuestros hermanos, o incluso la gente que no ha creído en Cristo, Padre, ve un terreno áspero, sin sombra, sin edificación, ni siquiera ven el proyecto de santificación en nuestras vidas, Padre. Te rogamos perdón, Señor, pero confiamos en que este Dios grande que eres tú, poderoso, el Señor Dios todopoderoso que eres tú, terminará la obra hasta el día de Jesucristo, Padre. Damos gracias a ti por estas cosas. Te rogamos por nuestros amigos que escuchan, Padre, que no han creído a Cristo o que creen que creyeron a Cristo y no se anima a ser parte de la iglesia local. Dale, Señor, el sentir, no sé si de encontrar el propósito en el Evangelio, no sé si encontrar el propósito de su vida en el Evangelio, pero ojalá más temprano que tarde se den cuenta de lo valioso que es este precioso Evangelio, por el que vale la pena, Señor, invertir tiempo, por el que vale la pena, Señor, invertir dinero, por el que vale la pena, Señor, invertir esfuerzo. Perdónanos, Padre, porque muchas veces no hemos estado dispuestos a invertir ni tiempo, ni esfuerzo, ni dinero, Señor, en tu obra,
Y no solo no estamos dispuestos a invertir, sino que estamos dispuestos, presurosos, Señor, a destruir, Señor. Te pedimos perdón porque muchas veces no hemos sido de edificación para nuestros hermanos, pero nos complacemos en la destrucción de su testimonio, nos complacemos, Señor, en la destrucción de su imagen, nos complacemos, Padre, en la destrucción de sus sentimientos. Te rogamos, Padre, nos permita ser conscientes del cuidado, del trato que debemos dar a nuestros hermanos, Dios. Te rogamos, Padre, que nos permitas adquirir conciencia frente a cómo presentamos el pueblo santo de Dios a los inconversos, Padre. Te pedimos perdón en el caso de que por nuestro testimonio, por nuestro hablar, por nuestra conducta, por nuestro desdén hacia la iglesia, hemos alejado gente, Padre, de que estén cerca del conocimiento de este precioso Cristo como su Salvador. Te pedimos perdón, Señor, porque hemos renunciado a nuestro propósito, hemos renunciado a la comisión por las mentiras del mundo, Señor, comportándonos, dirigiéndonos acá, no con la confianza de Pablo de que íbamos a ser perfeccionados hasta el final, sino como quien ni siquiera espera el final, como quien ni siquiera cree en el poder de este Señor que le perfeccionará, como quien ni siquiera cree que realmente su ciudadanía es celestial, como quien está presuroso por admiración, como quien está presuroso por dinero, como quien está presuroso, oh Padre, por la vana gloria. Te pedimos perdón, Padre, y rogamos conciencia, rogamos regeneración de nuestro entendimiento, Padre, para dar gloria a tu nombre, para crecer en la medida de este varón perfecto, Cristo Jesús. Padre, rogamos a ti estas cosas arrepentidos, con dolor en nuestro corazón, Dios. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.